El viento de la montaña se movía entre los altos pinos con un gélido sonido de advertencia, mientras Thomas Martínez se arrodillaba junto al cuerpo inmóvil tendido en la tierra áspera. Su leal perro, un gran pastor alemán llamado Bear, había sido quien la encontró. El perro había ladrado y tirado de Thomas hacia el sendero rocoso hasta que descubrieron a la mujer a solo unos pasos de la muerte. Su vestido, antes azul celeste, estaba rasgado, sucio y manchado de sangre. Su rostro mostraba arañazos y moretones que contaban una dolorosa historia. Su piel estaba pálida y fría. Parecía como si hubiera estado caminando durante días sin comida ni descanso. Bear le tocó suavemente la mano con el hocico y emitió un triste y suave lamento. Thomas colocó 2 dedos cerca de su cuello. Un pulso débil, lento y desvaneciéndose. «Ahora estás a salvo», dijo Thomas en voz baja, tratando de calmarse tanto a sí mismo como a ella. «Te tengo. Estás a salvo». Sus manos temblaron al levantarla en sus brazos. Se sentía demasiado ligera, como alguien que había pasado hambre durante demasiado tiempo. Mientras la levantaba, un pequeño trozo de papel se deslizó de su vestido y comenzó a flotar en el viento. Thomas lo atrapó rápidamente antes de que pudiera volar por el borde del acantilado. Se quedó mirando la carta y todo dentro de él se congeló. Llevaba el sello oficial de la Oficina Matrimonial Territorial. El nombre escrito en ella hizo que su corazón se detuviera. Victoria Powell, su prometida, la extraña muriendo en sus brazos, era la mujer a la que había esperado 3 largos meses. La mujer que pensó que había cambiado de opinión. La mujer que creyó que nunca vendría. Truenos retumbaron sobre las montañas mientras Thomas la llevaba hacia su cabaña, Bear caminando cerca con ojos preocupados. Cada paso se sentía irreal, como un sueño o una cruel artimaña del destino. Hace 3 meses, Thomas había recibido una carta diciendo que Victoria Powell había aceptado casarse con él, una viuda de St. Louis. Se suponía que viajaría al oeste para encontrarse con él en septiembre. Pero septiembre llegó y se fue sin rastro de ella. Se convenció de que simplemente había elegido una vida mejor en otro lugar. Después de todo, él era solo un hombre tranquilo que vivía solo en las montañas con su perro. Nunca imaginó que todavía podría estar en camino y luchando por su vida para llegar hasta él. Thomas abrió la puerta de la cabaña. Una cálida luz de fuego los recibió. La pequeña cabaña era sencilla pero ordenada. Una cama en una esquina, una mesa, 2 sillas, estantes de libros y provisiones. Un lugar construido para un solo hombre que había renunciado a necesitar más. Puso a Victoria suavemente en la cama. Su respiración era débil, pero aún presente. Bear se sentó a su lado, negándose a apartarse de ella como si la custodiara. Thomas trabajó rápidamente. Le limpió la cara y las heridas con agua tibia. Hizo lo que recordaba de su tiempo como soldado. Había aprendido a tratar las heridas cuando sirvió en la guerra. Su piel estaba fría, pero no sin vida. Estaba luchando por aferrarse. Thomas seguía mirando la carta de matrimonio que reposaba sobre la mesa. Susurró su nombre de nuevo como si oírlo en voz alta lo ayudara a comprender. Victoria Powell, viniste todo este camino por mí. Afuera la tormenta se hizo más fuerte. La lluvia golpeaba las ventanas y el viento sacudía la puerta. Bear no se apartó del mano de Victoria, observándola con ojos leales y protectores. Thomas se sentó junto a la cama toda la noche. Le dio pequeños sorbos de agua cuando ella se agitaba. Ella no se despertó completamente, pero cada pequeño movimiento le daba esperanza. Mientras la observaba, Thomas recordó por qué había escrito a la oficina matrimonial en primer lugar. Había estado solo durante 5 largos años después de dejar el ejército. Había construido esta cabaña para escapar del ruido del mundo, los recuerdos de la guerra y el dolor que nunca dejaba de seguirlo. Bear había sido su único amigo, pero ni siquiera un perro leal podía llenar el espacio silencioso en el corazón de un hombre solitario. Quería una compañera, alguien con quien compartir el silencio, alguien con quien construir una vida. No necesitaba amor a primera vista. Solo necesitaba a alguien que no huyera de sus cicatrices, vistas o invisibles. Las cartas de Victoria habían sido cálidas pero cautelosas. Parecía una mujer que también llevaba sus propios problemas.
Tal vez por eso aceptó casarse con un extraño que vivía lejos del mundo. Un relámpago cruzó las ventanas. Victoria se movió ligeramente. Un débil sonido escapó de sus labios. Thomas se inclinó más. «Está bien», susurró. «Estás a salvo. Estoy aquí». Por primera vez en años, sintió algo dentro de él que pensó que había muerto hacía mucho tiempo. Esperanza. La primera luz del amanecer se coló por la ventana cuando Victoria finalmente abrió los ojos. Sus pestañas revolotearon mientras intentaba comprender dónde estaba. Thomas se inclinó hacia adelante, hablando suavemente. «Mi nombre es Thomas Martínez», dijo. «Te encontré ayer. Estás en mi cabaña. Aquí estás a salvo». Intentó hablar, pero su voz estaba seca. Thomas la ayudó a beber un poco de agua. «Gracias», susurró finalmente. Sus ojos grises lo miraron fijamente, confundidos pero alertas. Respiró lentamente. «La diligencia. Había hombres. Nos robaron. Me dejaron atrás». Su voz tembló y su cuerpo se estremeció por el recuerdo. Thomas escuchó. Su mandíbula se tensó con ira por lo que ella había sufrido. Pero antes de que pudiera preguntar más, ella notó la carta sobre la mesa. La miró fijamente, luego a él. «Eres Thomas Martínez», susurró, sus ojos llenándose de emoción. «Eres el hombre con el que venía a casarme». Thomas sintió su corazón latir con fuerza mientras la verdad se asentaba entre ellos como un peso demasiado pesado para hablar aún. «Sí», dijo en voz baja, «lo soy». Sus ojos se suavizaron, luego se llenaron de miedo. Antes de que Thomas pudiera preguntar por qué, Bear se levantó de repente. Sus orejas se alzaron y un gruñido bajo retumbó en su garganta. Thomas se quedó inmóvil. Algo o alguien estaba de afuera. El gruñido de Bear se hizo más profundo mientras miraba la puerta, su cuerpo tenso y listo. Thomas se levantó rápidamente y se dirigió a la ventana, levantando la cortina lo suficiente para mirar. El sol de la madrugada iluminaba los árboles afuera, pero algo rojo se movía entre ellos. El abrigo de un hombre. Alguien estaba afuera observando la cabaña. Thomas bajó la cortina lentamente y se volvió hacia Victoria. Su rostro se había puesto pálido. «Dijeron que podrían volver», susurró. «Los hombres de la diligencia. Creían que escondía algo valioso». Thomas agarró su rifle de encima de la chimenea. Su voz era tranquila, pero sus ojos estaban afilados y concentrados. «¿Cuántos?», preguntó. «3», dijo Victoria. «Quizás 4». Bear caminaba cerca de la puerta, listo para la orden de Thomas. Thomas revisó su rifle y le dio a Victoria su revólver. «¿Sabes usar esto?». Ella asintió débilmente. «Mi padre me enseñó». «Bien. Si alguien que no sea yo o Bear entra por esa puerta, disparas. No esperes. No avises. Dispara». Fuera, 3 hombres a caballo se acercaban a la cabaña, tratando de permanecer ocultos. Sus rostros eran rudos y fríos. No eran hombres buscando refugio de la tormenta. Eran cazadores buscando a su presa. El líder, un hombre alto con una espesa barba, detuvo su caballo cerca del claro. «¡Hola, de la cabaña!», gritó. «Estamos buscando a una mujer. Puede que esté herida. Podemos pagar por información». «No tengo nada que decirles», respondió Thomas. «Den la vuelta y váyanse». El barbudo rió, pero no era un sonido amigable. «Sabemos que está ahí. Seguimos su rastro de sangre hasta su puerta. Tienes 1 minuto para enviarla. Después de eso, entraremos disparando». La mano de Victoria tembló alrededor del revólver. «No dejes que me lleven», susurró. «Me matarán». Thomas la miró y vio el miedo en sus ojos, pero también vio algo más. Fuerza. Había sobrevivido días sola en las montañas. Era una luchadora. «No te llevarán», dijo. Su voz contenía una promesa más fuerte que el hierro. «No permitiré que te toquen». Mientras los hombres se ponían en posición, Thomas se deslizó por la puerta trasera con Bear. La tormenta de la noche anterior había dejado el suelo mojado, ayudando a silenciar sus pasos. Los hombres se concentraron en la puerta principal, sin saber que Thomas se movía detrás de ellos. El sonido de los disparos estalló cuando el líder barbudo disparó a través de la ventana de la cabaña.
Los cristales se hicieron añicos. 2 disparos más le siguieron. Victoria se agachó, pero se estabilizó, aferrándose al revólver. «Fallaste», le gritó, sorprendiéndose a sí misma. «Inténtalo de nuevo». Thomas casi sonrió. Incluso débil, ella tenía fuego. Uno de los bandidos estaba cerca de un tronco caído. Rifle levantado hacia la cabaña. Bear gruñó, distrayéndolo por solo un segundo. Thomas golpeó rápido, golpeándolo en la cabeza con la culata del rifle. El hombre cayó en silencio. Thomas se movió de nuevo, rodeando al segundo hombre cerca del lado norte de la cabaña. Esta vez, disparó. La bala alcanzó al hombre en el pecho, cayó al instante. Solo quedaba el líder. Maldijo en voz alta cuando se dio cuenta de que sus hombres se habían ido. «¿Crees que has ganado?», gritó el líder. «Esa mujer lleva papeles que pueden colgar a la mitad del territorio. Los hombres seguirán viniendo por ella». Thomas salió de detrás de un árbol, con el rifle en alto. «Ya no los tienen, se han ido». El líder titubeó, con incertidumbre en los ojos, pero su orgullo era más grande que su miedo. Corrió hacia la cabaña disparando salvajemente. Thomas apretó el gatillo. El líder cayó en el barro y no volvió a moverse. La lucha había terminado. Bear revisó los cuerpos y luego regresó junto a Thomas, con la cola baja pero tranquilo. Thomas entró. Victoria todavía sostenía el revólver, lista para disparar, aunque sus manos temblaban. «Se acabó», dijo Thomas suavemente. Ella bajó el arma, pero sus rodillas cedieron. Thomas la atrapó y la ayudó a sentarse. «¿Están muertos?», preguntó ella. «2, sí. El más joven está inconsciente». Victoria miró fijamente al joven atado cuando Thomas lo cargó dentro. No podía tener más de 18 años. Su rostro estaba pálido y asustado. Cuando despertó y vio a Thomas, entró en pánico. «Estás vivo», dijo Thomas. «Por ahora. Que sigas así depende de lo honesto que seas». El muchacho tragó con dificultad. «Mi nombre es James», dijo. «James Myers». Miró a Victoria con vergüenza. «Te recuerdo, intentaste ayudar a esa mujer mayor en la diligencia cuando le dispararon». Victoria se inclinó hacia adelante. «La señora Patterson me dio algo. Papeles. Papeles importantes». James asintió con tristeza. «Era mi tía. Trabajaba en la capital del territorio. Encontró pruebas de que hombres poderosos estaban robando tierras y dinero. Llevaba esa evidencia al comisario federal en Denver. Green nos envió para detenerla». «¿Green?», repitió Thomas. «Charles Green». James asintió. «Él es dueño de la mitad del territorio. Políticos, sheriffs, jueces. Controla a muchos de ellos. Si sus nombres están vinculados a esos papeles, no se detendrá hasta que estén muertos». La voz de Victoria era baja pero firme. «Los papeles se cayeron de mi vestido. Se han ido». James negó con la cabeza. «No importa. Green no sabe eso. Seguirá cazándolos». Un silencio pesado llenó la habitación. «Entonces, ¿qué hacemos ahora?», preguntó Victoria. Thomas la miró a ella, luego a James y luego a las montañas afuera. «Lucharemos», dijo. Victoria lo miró, sorprendida. «¿Luchar? Sí, pero inteligentemente. No aquí, no solos. Llevaremos la evidencia a Denver a las personas adecuadas». Victoria lo miró con algo nuevo en sus ojos, confianza. «Y lo haremos juntos», dijo en voz baja. Thomas asintió. «Juntos». Afuera, un trueno retumbó de nuevo en la distancia, como si les advirtiera que su verdadera batalla apenas comenzaba. «Espera, antes de continuar, ¿qué te parece la historia hasta ahora? Deja tus comentarios. Tengo mucha curiosidad por saber». El aire en la cabaña se sentía pesado con el peso de su decisión. Dejar las montañas significaba renunciar a la seguridad. Ir a Denver significaba adentrarse directamente en el peligro, pero quedarse significaba una muerte segura. Thomas lo sabía. Victoria lo sabía. Incluso el joven James, débil y tembloroso, entendía que no había vuelta atrás. Se prepararon durante toda la noche. Thomas empacó provisiones, armas y el pequeño diario de cuero con la evidencia escrita de la señora Patterson. Victoria dobló la carta de la oficina matrimonial y la guardó con seguridad en su bolsillo, como si fuera la última pieza de coraje que necesitaba.
Al amanecer, salieron de la cabaña, dejando atrás el único hogar seguro que Thomas había conocido en 5 largos años. El viaje por los senderos de alta montaña fue arduo. El suelo aún estaba mojado por la tormenta. Rocas afiladas, senderos estrechos y vientos fríos los pusieron a prueba a cada paso. Victoria se esforzó a pesar de sus heridas. James luchaba con una tos que empeoraba cada día. Bear se mantuvo alerta, olfateando el suelo, con las orejas levantadas, protegiéndolos a cada paso. Cuando llegó la noche, encontraron refugio bajo un saliente rocoso. El pequeño fuego que Thomas encendió apenas ahuyentó el frío. Victoria se sentó cerca de él, envuelta en su abrigo, con la cabeza apoyada en su hombro. ¿Tienes miedo?, preguntó ella suavemente. Sí, admitió Thomas, pero no por mí, por ti. Victoria levantó la cabeza para mirarlo a los ojos. Venga lo que venga, lo enfrentaremos juntos. Me salvaste, Thomas, incluso cuando no sabías quién era. No huiré de ti ahora. Sus palabras lo calentaron más de lo que el fuego jamás podría. Al día siguiente, la nieve espolvoreó el sendero elevado. Bear se inmovilizó de repente, su cuerpo rígido, las orejas apuntando hacia atrás. Thomas se giró rápidamente. 3 figuras los seguían a distancia. Jinetes armados. Nos encontraron, susurró James. Seguimos moviéndonos, dijo Thomas. Rápido. El sendero se estrechó en un paso peligroso. Un paso en falso significaba una caída a las rocas dentadas mucho más abajo. Se apresuraron a cruzar el saliente, pero detrás de ellos, los jinetes se acercaban. Cuando llegaron a una meseta de roca abierta, los 3 pistoleros aparecieron en la cresta. Las balas golpearon las rocas a sus pies. Se cubrieron detrás de las rocas. No podemos escapar de ellos, dijo Victoria. No estamos tratando de escapar de ellos, respondió Thomas. Aquí haremos frente. El primer pistolero apuntó hacia ellos. Thomas disparó primero, su tiro certero. El hombre cayó. Victoria estabilizó su revólver y disparó después, forzando al segundo jinete a retroceder. Bear salió como una sombra, saltando hacia el tercer atacante mientras intentaba rodearlos. El pistolero gritó, tropezó, y Thomas lo terminó con un último disparo. El silencio regresó a las montañas. Victoria miró fijamente a los hombres caídos, respirando con dificultad. Envió más. Green no se detendrá. No, dijo Thomas, pero nosotros tampoco. Se movieron de nuevo, más rápido ahora, sabiendo que el enemigo no descansaría. A última hora de la tarde, llegaron al campamento minero que Thomas una vez conoció. Samuel Morrison, un veterano canoso y leal, los recibió sin preguntas. Cuando Thomas lo explicó todo, Samuel asintió con una sombría comprensión. Necesitarán llegar a Denver antes de que Greene envíe la mitad de su ejército. Samuel dijo que un carro de suministros salía al amanecer. Irán escondidos. Es su mejor oportunidad. La mañana llegó demasiado pronto. Viajaron dentro del carro, escondidos bajo cajas. Durante horas, el carro avanzó por caminos difíciles hasta que llegaron a la ciudad. Denver, ruidosa, concurrida, llena de gente, pero también peligrosa. La influencia de Greene estaba en todas partes. El corazón de Victoria latía con fuerza mientras entraba al banco para acceder a la caja de seguridad. Usó los papeles de su difunto esposo para probar su identidad. Dentro de la caja había más documentos, registros de robo de tierras, sobornos y tratos ilegales, suficientes para exponer completamente a Charles Greene. Cuando salieron del banco, Thomas vio el peligro al instante. 2 hombres armados los observaban desde el otro lado de la calle. «Muévanse», dijo en voz baja. «Ahora». Corrieron a una oficina de periódicos, el Rocky Mountain News. Dentro, el editor William Byers escuchó su historia con creciente asombro y enojo mientras leía la evidencia. «Si esto es cierto, este es el mayor escándalo de corrupción que el oeste ha visto jamás», dijo. «Lo publicaré hoy, pero una vez que esto salga a la luz, Greene hará cualquier cosa para silenciarlos». «Lo sabemos», dijo Victoria, «pero la verdad necesita ser contada». Byers asintió con respeto. «Son valientes, todos ustedes,
Salió corriendo a preparar el titular. Luego, llevaron la evidencia al juez Harrison, un juez federal conocido por su honestidad. Él leyó los documentos con una mirada dura y firme. Luego levantó la vista. Han hecho lo correcto, dijo. Green será arrestado. Con esta evidencia no escapará a la ley. Justo entonces, las puertas del juzgado se abrieron de golpe. Los hombres de Green irrumpieron con las armas desenfundadas. El caos llenó la habitación. Thomas jaló a Victoria detrás de un pilar. Se escucharon disparos. Bear ladró y se abalanzó mientras los hombres gritaban. El juez Harrison se mantuvo erguido. Esta es una corte federal. Bajen sus armas. Por primera vez, los hombres de Green dudaron. Los voceadores de periódicos salieron de repente a las calles, gritando el titular para que toda la ciudad lo escuchara. Corrupción expuesta. Charles Green buscado por fraude. La gente se reunió. Las multitudes crecieron. Los hombres de Green vieron la verdad. Demasiados habían escuchado. Matar a Thomas y Victoria ya no escondería el crimen. Si los asesinaban ahora, toda la ciudad sabría que Green estaba detrás. Sirenas. Llegaron los alguaciles de A.A.U.U. Los hombres de Green fueron arrestados. El peligro, por fin, comenzó a desvanecerse. Afuera del juzgado, la gente vitorió. Victoria se volvió hacia Thomas con lágrimas en los ojos, pero esta vez no de miedo. Lo logramos, susurró ella. Thomas tomó sus manos suavemente. Juntos. Una vez viviste solo, dijo ella suavemente. ¿Todavía quieres esa vida? Thomas la miró con el corazón lleno. No, quiero una vida contigo, si tú todavía me quieres. Victoria sonrió, cálida y segura. Ya soy tu esposa y elijo esta vida contigo. Se besaron, no como extraños que firmaron un papel una vez, sino como dos almas que lucharon codo a codo y encontraron el amor en los lugares más difíciles. Bear ladró alegremente, moviendo la cola, como si sellara su futuro con su aprobación. De la mano, Thomas y Victoria entraron en su nueva vida juntos, íntegros y ya no solos.